Hola, hola, muy buen día para todos. Los invitamos para que estemos enterados del informe que tenemos en el día de hoy en nuestro Notizoo. El día de hoy queremos compartir con ustedes uno de los ejemplares más importantes que tiene nuestro país, el cocodrilo del Orinoco. El cocodrilo del Orinoco tiene una gran variedad de elementos fundamentales, los cuales vamos a estudiar en esta oportunidad. Quiero que en cada una de las intervenciones que vamos a tener, cada uno de los que vamos a participar en este momento, puedan ustedes disfrutar de todo este ejemplar, todas las maravillas y todo el contexto que este tiene. Los invito entonces para que podamos ir, conocer y enamorarnos un poco más de lo nuestro, el cocodrilo del Orinoco. Para empezar, invitamos a nuestra compañera Claudia Liliana, quien tiene en este momento el primer aporte acerca de este ejemplar. Bienvenida, Claudia Liliana, cuéntanos, ¿qué tienes para este momento de la entrevista? Muchas gracias, profe Leonardo, por su valiosa introducción. Entonces ahora vamos a hablar de la filogenia y la evolución de nuestro cocodrilo del Orinoco. Nuestro cocodrilo del Orinoco sabemos que es una especie colombiana y venezolana que se encuentra en el río Orinoco, que comparte estos dos países y gran parte de Latinoamérica. Pero cuando vamos a hablar de evolución y de filogenia, entonces vamos a abordar a nivel general algunos aspectos sobre la evolución de los cocodrilos que han habitado nuestro planeta y que lo habitaban en la época prehistórica. Podemos entonces decir que nuestro cocodrilo habitó el planeta en el periodo Triásico tardío y que aún conserva algunas características de su antepasado. Estas características se dan más que todo en el cráneo. El cráneo de nuestros cocodrilos actuales todavía es un poquito parecido al de los cocodrilos de nuestra época prehistórica. Los cocodrilos descienden del Pseudosuchians y todavía pues tienen, como decía anteriormente, algunas similitudes, aunque su cuerpo sí ha sufrido algunas modificaciones, especialmente en la parte de las patas. La diferencia más grande entre el cocodrilo prehistórico y el moderno son las patas, ya que se puede decir que en la antigüedad nuestros cocodrilos caminaban en dos patas. Nuestros cocodrilos prehistóricos, aquellos que vivían en el Triásico tardío, caminaban en dos patas. Esta es una de las grandes diferencias entre el cocodrilo prehistórico y el cocodrilo moderno. Ellos tenían las grandes patas desarrolladas, eran fuertes y lo que puede llegar a la conclusión de que eran terrestres, antes de que la evolución los llevara a vivir en el mundo acuático. Esa fue una de las grandes adaptaciones o de los grandes cambios que se dio en la evolución de los cocodrilos. Otro de los cambios más importantes también fue el paladar. El paladar de los cocodrilos prehistóricos pues era mucho más plano, la nariz no la tenían en la punta sino en la parte de atrás y a lo largo de millones de años de evolución se dieron ciertos cambios que les permitió adaptarse en el mundo acuático, respirar mucho mejor y por ende tener una vida más óptima dentro del agua. Dentro de estos cocodrilos que tenemos de la diferencia entre los del periodo Triásico y el periodo moderno, esas son como las dos diferencias más amplias, que son las patas y el paladar, ya que a nivel de la piel, de las escamas y de otro tipo de adaptaciones, el cocodrilo no ha tenido grandes cambios en millones de años de evolución. Cuando hablamos de la filogenia y de los ancestros en común, entonces podemos encontrar que hace millones de años los cocodrilos y las aves estaban emparentados, tenían algunas características similares que partieron de un ancestro en común. 250 millones de años, que hace que ocurrió la extinción masiva del periodo Triásico, en donde murieron hasta el 96% de las especies marinas y terrestres. Cerca de 3 millones de años después de estos hechos, se produjo una separación a partir de un ancestro común que dio origen a los linajes de las aves y los cocodrilos. Este grupo se denominaría Archosauria. Este grupo Archosauria sería el grupo
del ancestro común de las aves y los cocodrilos. En este grupo se podrían denominar algunas características similares, especialmente algunas ubicadas en la parte de las patas y los tobillos. Algunas características que originalmente se pensaron que eran solamente los cocodrilos, pero que también compartían con algunas aves. A partir de este grupo surgieron entonces dos grandes grupos de los reptiles o cocodrilos y los grupos de las aves. Este grupo de las aves, a partir de allí también se originaron algunos grupos de dinosaurios y ya la evolución a las aves que conocemos en la actualidad. Ahora vamos entonces a hablar de la taxonomía de los cocodrilos. Nuestros cocodrilos pertenecen a un superreino que se denomina el superreino de Eucariota. Este superreino de Eucariota es aquel que tiene o que está compuesto por organismos que tienen células más complejas y que realizan unos procesos más complejos. A partir del reino de Eucariota, entonces desglosamos todo aquello que se desliga del cocodrilo. Tenemos entonces que pertenece al reino animal y al subreino Eumetazoo. También pertenece a la rama bilateria, que son aquellos animales que tienen una simetría bilateral. Los cocodrilos pertenecen a esta rama. Su superfilo se denomina deuterostomía. El filo al que pertenecen es el chordata y el subfilo es el de los vertebrados, bien conocidos como aquellos animales que tienen vértebras o que tienen huesos. El introfilo es el Gnatostoma, clase de Sauropsida, y la subclase del Diapsida. También pertenece al superorden del Crocodilomorpha y al orden del Crocodilia. A partir de allí ya desglosamos lo que es la familia. Hay varias familias de cocodrilos, incluso algunas presentes en nuestro país, de la cual hace parte entonces nuestro cocodrilo del Orinoco, que es la familia del Crocodilidae. Esa sería como la taxonomía de nuestro cocodrilo. Como podemos ver entonces, el cocodrilo tiene millones de años de evolución y tiene muchos antepasados de los cuales han surgido grandes cambios. Algunos cambios de estos son muy notorios, otras características por el contrario se han conservado y han permitido entonces que el cocodrilo de hoy y de antes pues no tenga grandes diferencias, a excepción de unas cuantas características, incluyendo entonces nuestro cocodrilo del Orinoco. También podemos ver que esta evolución, estos grandes cambios, y que fueron unos organismos que vivieron incluso en la época de la prehistoria antes de los dinosaurios. En nuestro continente latinoamericano, incluso en Chile, han encontrado unos fósiles que datan de unos ancestros o que pueden datar de un ancestro común de los cocodrilos y que incluso ha modificado entonces o ha hecho que se planteen nuevas preguntas a partir de ese árbol filogenético de la filogenia de la que descienden nuestros cocodrilos. Entonces, hasta acá llegamos con el tema de la evolución y la filogenia. Pasamos entonces, profe Leonardo, para que continúes tú con este proceso. Muchas gracias, Claudia Liliana. Excelentes aportes los que nos acabas de compartir acerca de este ejemplar. Bueno, pero no solo son esos aspectos evolutivos los que vamos a resaltar en este día. También tenemos otros. Y para eso, invitamos a nuestro compañero Sergio. Sergio, cuéntanos, ¿qué tienes para compartir en este momento? Muchas gracias, compañero. Así es, según estudios e investigaciones realizadas, conozcamos un poco la estructura morfológica del Cocodrilus intermedius o, como comúnmente lo conocemos, cocodrilo del Orinoco. Para muchos referentes teóricos, este cocodrilo es uno de los más grandes del mundo. Tiene la característica de que su cuerpo es aplanado y conserva la estructura y adaptaciones que durante el tiempo los cocodrilos han obtenido. Miremos entonces algunas estructuras morfológicas. Empecemos por la cabeza. Esta tiene un aspecto hidrodinámico, es decir, tiene una forma ancha en la parte superior y en la medida que se prolonga se va adelgazando. Esto le permite disminuir la resistencia al agua. Si miramos en la imagen podemos apreciar el cráneo del cocodrilo, que en la parte superior es más ancho, mientras que en la parte inferior, donde está el hocico, es más angosto y redondeado. Comparando el hocico con la estructura general del cuerpo, podemos afirmar
que este es mucho más estrecho. En cuanto a su tronco, observamos que la parte central es más ancha que los extremos, y esto sin desmeritar entonces la estructura o la forma estructural aplanada que posee. Su cola, tiene una cola ancha y muscular en la parte superior y se va estrechando prolongadamente hasta llegar a la punta. Esta cola se va aplanando lateralmente, formando como una especie de cresta, así como lo observamos en la imagen. Esta estructura le permite tener una mayor movilidad y un mejor desplazamiento en el agua. Asimismo, tiene 4 extremidades, por lo cual es un animal cuadrúpedo. Sus patas traseras son más anchas, más robustas, y tienen la característica de tener 4 dedos unidos por una membrana interdigital muy desarrollada, mientras que las patas delanteras son menos desarrolladas, poseen 5 dedos y carecen de esta estructura interdigital. En la imagen podemos mirar la estructura de las extremidades anteriores y posteriores. En relación a la dentición, es decir, a la estructura de sus dientes, podemos decir que los dientes anteriores son más curvos y puntiagudos, mientras que los posteriores son más anchos y romos. Además, tiene la característica de que el cuarto diente mandibular se puede ver externamente. Después de observar esta pequeña nota informativa, continúa este compañero en estudio. Informado desde Yolombo, Antioquia, Sergio Agüero. Claro que sí, compañero. Muchas gracias. Y es que si le damos una mirada general al proceso continuo natural de la vida, tenemos que mirar que se necesita que haya un equilibrio. La vida en equilibrio es un proceso que se tiene que dar tanto en lo externo como en lo interno. Es necesario destacar que todos los sistemas biológicos interactúan con su entorno, esencialmente a través de procesos de intercambio de materia y por otro lado de la energía. Es allí en donde tenemos que decir que los sistemas biológicos son sistemas abiertos, en donde esa relación diaria, en donde ese intercambio diario, pues permite que haya un equilibrio básico. Y a partir de allí podemos decir que todos los sistemas biológicos, todos, son abiertos. Son sistemas en los que podríamos relacionar cómo el uno afecta o hace parte del otro. Y a su vez podríamos mirar todos los beneficios que pueden traer. Hay una reacción de intercambios esenciales que lo que hacen es favorecerse a lo largo del tiempo. Todos estos procesos hacen que de manera estructurada, hacen que todo lo que se realiza a diario pues esté altamente organizado. ¿Gracias a qué? A la estabilidad que se genera desde el principio hasta ahora. Hemos visto entonces cómo la evolución, hemos visto cómo la parte estructural, la parte funcional, la parte de cómo están organizados de manera física y biológica, pues hacen parte de este proceso. Por eso, todo eso y lo que vamos a compartir a continuación tiene que ver con la estabilidad y buscar un equilibrio en la vida como tal. Funciones básicas como lo es la respiración, como lo es la alimentación, como lo es el descansar, el dormir, pues hacen parte de ese gran aporte del intercambio de materia y energía. De todo sistema biológico que tienen que llevar a cabo en su diario vivir, en su diario relacionarse. En el transcurrir de la vida, pues ellos van a tener que ir haciendo parte de estos procesos y que esto sea una función vital para el propio desarrollo continuo de ello. Por otra parte, si factores externos, todo lo que hay en el medio, tratan de cambiar o de interferir con este desarrollo natural, esta estructura y todo lo que ellos están desarrollando a diario, pues se va a ver altamente afectados, al punto en que podríamos encontrar entonces ya una serie de sistemas aislados o unos sistemas cerrados, en los que si no se tratan a tiempo, finalmente van a tener, como por una consecuencia, por así decirlo, a futuro, van a tener inclusive la extinción de una especie o la muerte en sí del individuo como tal. De esta manera, podemos decir entonces que todo ser viviente, todo ser humano,
va apuntándole al desarrollo y a este proceso continuo, ¿cierto? Aquí tiene que alcanzarse un estado de equilibrio entre lo que es lo biológico, entre lo que es lo químico, entre lo que es lo natural. Y para eso los invitamos entonces para que sigamos analizando, sigamos viendo, manteniendo ese continuo proceso de formación en donde podamos ver cómo ellos, al transcurrir el tiempo, han ido evolucionando, han ido alcanzando todas estas etapas fundamentales que han ido superando. Tener en cuenta que en el caso del cocodrilo del Orinoco no han sido muchos los cambios que han tenido o que han sufrido, puesto que hace millones de años aparecieron y que hoy en día siguen conservando una serie de estructuras básicas que le han permitido sostenerse en el transcurrir del tiempo, aunque de una u otra forma, y como lo decíamos ahora, la mano del hombre y una serie de condiciones naturales que se han estado presentando han tratado de afectar este desarrollo natural. Para eso los invitamos entonces que sigan viendo nuestro informativo y podamos analizar un poco más a fondo cada una de estas estructuras. Muchas gracias, compañeros, que estén muy bien. Claro que sí, compañero, muchas gracias por el aporte. Sabemos que son aspectos fundamentales e importantes a tener en cuenta, todo en relación a nuestro ejemplar del día de hoy, el cocodrilo del Orinoco. Pero esto también es importante tenerlo presente. Nuestra compañera Adriana se dio la tarea de seguir investigando un poco más. Y para eso te damos la bienvenida, Adriana. Adriana, cuéntanos, ¿qué más podemos aprender de nuestro ejemplar en el día de hoy? Gracias, compañero Leonardo. Entonces vamos a hablar sobre la nutrición en nuestro cocodrilo del Orinoco. La alimentación del cocodrilo del Orinoco se basa de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Por lo tanto, es un organismo heterótrofo y consumidor, puesto que se alimenta de otros seres vivos para obtener los nutrientes necesarios para sus procesos metabólicos. La alimentación varía de acuerdo a la edad del cocodrilo. Por ejemplo, las crías se alimentan principalmente de insectos, anfibios y crustáceos, mientras que los jóvenes incluyen en su dieta insectos terrestres como los escarabajos, las saltamontes, las mariposas, crustáceos como los cangrejos, algunos peces, anfibios, otros reptiles pequeños, aves pequeñas y mamíferos pequeños como los roedores. Los adultos consumen gran variedad de presas, siendo su principal fuente el grupo de los peces, sobre todo los peces, el bagre. Entonces, aunque también pueden cazar crustáceos como los caracoles y los cangrejos, aves y otros optan por reptiles como las tortugas, iguanas y serpientes. Dentro de su dieta también podemos encontrar los mamíferos de mediano tamaño como los aínos, los tafuches, venados, chigüires, cerdos, perros, entre otros. Ya como última opción, también aprovechan animales que ya están muertos para alimentarse. Durante la estación seca, el cocodrilo del Orinoco también puede acudir a alimentarse a los lugares más estrechos del cauce, donde los bancos de peces pasan más apretados. En esas ocasiones él permanece inmóvil con la boca abierta esperando a que las presas, en este caso los peces, entren en sus mandíbulas para atraparlas en una rápida mordida. Esta trata tiene una efectividad próxima al 100%. Resulta que nuestro amigo cocodrilo tiene unas técnicas para cazar. Según estudios realizados por Meden en los años 1981 a 1983 y Antonello en el año 2008, se pudo establecer las técnicas que utiliza el cocodrilo para cazar. Entonces, según Meden, el cocodrilo del Orinoco puede localizar a sus presas a 300 metros de distancia. Esto ocurre gracias a la posición de los ojos, las narinas y los oídos en la parte superior de la cabeza, lo que le permite a los cocodrilos permanecer alerta mostrando una mínima parte de su cabeza fuera del agua. De esta manera, el caimán llanero, como el resto de los cocodrilianos, se puede acercar sigilosamente a las posibles presas que detecta por la vista, el olfato y el oído. Para capturar a sus presas puede utilizar
varias técnicas de cacería. Una de ellas es la caza activa, la cual realiza estando constantemente en movimiento, ya sea parcial o sumergido. Durante la primera fase, adopta una posición de U, invertida. Entonces, en la que solo el tronco del animal está fuera del agua, el cocodrilo comienza a oscilar de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha. Debido a esto también se mueve su cabeza. Por último, extiende bruscamente su cuerpo en un intento de atrapar a su presa. Observado principalmente en aguas poco profundas, esta técnica tarda entre 10 a 150 segundos desde la primera fase hasta el final. Al final de la estación seca, en aguas poco profundas con una alta concentración de peces, el cocodrilo del Orinoco aplica el método de caza llamado corral semicircular corporal. Entonces, solo la parte superior de la cabeza y la espalda emergen en el agua, ¿sí? Y se coloca perpendicular a la orilla donde apoya su mandíbula. Esta sirve como un eje de rotación para el cocodrilo, que comienza a curvarse a un lado mientras mueve su cola lateralmente hasta hacer un semicírculo con su cuerpo. Así, al final de esta fase, el cocodrilo está totalmente curvado con su cabeza y cola tocando el fondo, logrando encerrar algunos peces en este espacio. Luego gira lentamente la cabeza con la boca abierta al interior del semicírculo con el fin de atrapar algunos peces. Cuando caza mamíferos de tamaño medio como un perro, por ejemplo, o un venado cola blanca o un chigüiro, utiliza una técnica para empujarlo hacia su boca con un golpe lateral con su cola. El cocodrilo no mastica las presas, él lo único que hace es agarrarlas y engullir. Por ejemplo, cuando las agarra, entonces él las lleva, ¿sí? Se sumerge en el agua con la presa, pues para que éstas se ahoguen más rápido, por ejemplo en el caso de los mamíferos, pues es más fácil para ellos poderlos engullir, a comer. Cuando el cocodrilo ha logrado alimentarse, este se queda quieto la mayor parte del tiempo, con el fin de guardar la energía y volver a cazar en un tiempo no máximo ni inferior a 8 días. Ahora veamos la siguiente nota. Muy buenos días, hoy nos encontramos en el Bioparque Los Socarros con el doctor Pablo Cruz, quien es el médico veterinario y coordinador de educación aquí en el parque. Hoy él nos va a contar sobre nuestro cocodrilo del Orinoco. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Adriana, por la invitación, y estoy dispuesto pues a responder todas las dudas que tengan acerca de este majestuoso animal que tenemos. Listo. Cuéntenos, ¿cómo es el hábitat o cuáles son esas características que debe tener el lugar para que el cocodrilo pueda estar cómodo? Sí. Bueno, primero que todo tenemos que garantizarle un espejo de agua, pues este es un animal que permanece bastante tiempo de su vida en agua, habita en ríos, lagos y caños en algunos casos también. Es importante también mencionar que el cocodrilo del Orinoco es en sí la especie más amenazada que tenemos acá en el bioparque, con menos de 500 ejemplares en vida libre ahorita en Colombia. Como venía diciendo, el hábitat de él tiene que tener un espejo de agua, tener un tamaño también pues considerable de por lo menos unos 1000 metros cuadrados, y pues tener también en cuenta la relación de los individuos. Son animales que pueden llegar a ser territoriales, entonces no se recomienda que haya 2 machos o 3 machos compartiendo con hembras, porque seguramente van a haber disputas por estas hembras. Y también necesitamos un espacio seco en donde ellos puedan salir a tomar el sol, porque es necesario también para ellos termorregular bajo la exposición de los rayos ultravioleta que transmite el sol.
¿Cuántos cocodrilos hay en el parque? Actualmente tenemos en el parque 5 ejemplares, 3 machos y 2 hembras. 2 machos están separados y hay un macho que está con las 2 hembras, que es el macho dominante. ¿Cuáles son, o sea, qué diferencia al cocodrilo de las otras especies de reptiles? Por ejemplo, de las babillas, de los lagartos. Bueno, entonces, los cocodrilos del Orinoco pertenecen a la familia de los cocodrilianos. En esa familia nosotros tenemos también otras especies como son las babillas, también les dicen caimanes, caimán común, y también tenemos los cachirres, que son más pequeños. La principal diferencia de ellos es el tamaño. Los cachirres son de menor tamaño, llegando a medir máximo 1,10 m. Las babillas ya llegan a ser un poco más grandes, hasta los 2 metros, 2,20 m más o menos. Y ya el cocodrilo puede llegar a medir hasta 6 metros de largo. El peso también. El cachirre no va a pasar de los 30 kilos, la babilla más o menos de los 60, 70. Y el cocodrilo puede llegar hasta los 350, hasta 400 kilos. Se pueden ver los ejemplares. Y ya más a fondo, ya ellos tienen ciertas diferencias en la cabeza. Los cachirres tienen algunas ornamentaciones, o sea, como unas estructuras que les dan como más, sí, como de adorno, por decirlo así, en la cabeza. Las babillas y los dientes también están dispuestos de una manera diferente. Las babillas igual, el hocico es distinto, la forma de la cabeza y el escudo que tienen ahí encima. Y el cocodrilo, la trompa es diferente. Entonces, a través de eso uno puede llegar a diferenciar las especies. Los cocodrilos que hay aquí en el bioparque, más o menos entre qué peso y edad están. Bueno, entonces, el último peso que fue registrado en el año 2018, el manejo de esos animales al ser tan grandes y pues implica siempre un riesgo, se hace siempre espaciado, más o menos cada 3 años. El último peso fue en el 2018 y el macho más pesado nos llegó a 320 kilos. Las hembras sí manejaban unos pesos más o menos de 180 a 210 kilos. Y ya los otros, las babillas y los cachirres, manejan los pesos que les dije, más o menos 50 en babillas y 20 y algo en los cachirres. ¿El peso influye en su alimentación, en la cantidad de la porción que se les da? Exactamente, sí. Entonces acá tenemos un zootecnista que es el nutricionista, él es especialista en nutrición de fauna silvestre. Él elabora la dieta de acuerdo al peso del animal y también a los requerimientos que necesiten dependiendo de su estado fisiológico. Por ejemplo, una hembra cuando hay periodo de cópula y se sabe que está en periodo de producción de huevos, va a necesitar más comida que cuando no está en periodo de reproducción. Un neonato, o sea, un animal joven que esté en crecimiento, va a necesitar más proteína y va a ser alimentado más frecuentemente que un animal ya adulto. Acá la dieta entonces se basa en el peso y también en que son animales reptiles, ellos no comen tan seguido y además necesitan un requerimiento energético muy por debajo del que manejamos, digamos, nosotros los mamíferos. Un ejemplo, ellos solo necesitan el 4% de la energía que nosotros necesitamos en el día. Entonces, si nosotros necesitamos 2000 calorías diarias para estar bien, este animal solo va a requerir 40 más o menos, o máximo, sí, 40 calorías al día. Entonces requieren poquita energía. Y por eso mismo, entonces lo que se hace es que se alimentan cada 8 días para juntar todo eso en una sola dieta. Y más o menos están comiendo entre 3 a 6 kilos de carne de res cada 8 días, principalmente los domingos. O sea que su digestión dura 8 días. Entonces, la digestión de ellos muchas veces es determinada por las condiciones ambientales. Como son reptiles, son animales de sangre fría, Sí. que el término técnico es poikilotermos, y estos animales, ellos necesitan obtener el calor de fuentes externas, en este caso sería la luz del sol. Entonces, cuando está más caluroso los días, su metabolismo va a ser más activo y entonces por ende van a sentir hambre más seguido y van a querer comer más seguido. Cuando ya está oscuro, está en época de lluvias y todo eso, más frío, los animales inclusive hay días que comen muy poquito o no comen. Exactamente.
cuánto tiempo duermen durante el día? Bueno, ellos prácticamente el 90% del día están quietos en una etapa como si de entre despiertos y dormidos. Básicamente cuando están termorregulando bajo el sol o se quedan sumergidos un tiempo descansando. Entonces, como son animales también que su energía o sea, son de sangre fría, su energía por lo general solo la necesitan para consumir el alimento, están por lo general quietos, ahorrando toda esa energía. ¿Y la respiración de ellos cómo es? Bueno, entonces ellos tienen una tasa respiratoria bastante bajita, inclusive, por ejemplo, nosotros respiramos entre 20 a 30 veces por minuto, ellos respiran más o menos entre 3 hasta máximo 7 veces por minuto. Cuando están sumergidos, ya depende del tiempo que ellos puedan aguantar la respiración dependiendo de la actividad. Entonces, si él está nadando por debajo, se está moviendo, va a aguantar menos tiempo que si está sumergido quieto. Quieto puede durar hasta 1 hora y sumergido quieto sin respirar. Y ellos también tienen su forma anatómica les ayuda a poder, digamos, respirar sin tener que salir, sino solo asoman un poco el hocico, respiran y vuelven y se sumergen. ¿Cada cuánto se aparean? Entonces la temporada de reproducción es más o menos cada año y es antes de la temporada seca. Entonces ahorita hubo apareamiento hace 2 días, registraron un apareamiento del macho con una de las hembras. Entonces la hembra ya estaría poniendo los huevos más o menos para enero, finales de diciembre, para así los huevos aprovechen la época seca que es más calurosa y eso le ayuda a incubar los huevos. ¿Y cuánto dura este proceso de incubación? Ese proceso de incubación más o menos está entre unos 70 días. 70 días. Sin embargo, sí sería bueno revisarlo bien en la literatura porque el dato exacto de pronto puede que varíe. Varía también inclusive pues si hace bastante calor es menor. Pues si el calor, si es época lluviosa y eso, puede que se extienda un poquito más. ¿Y qué hacen con las crías que nacen acá en el parque? Bueno, aquí anteriormente, hace mucho no hay ovoposición, ya hace creo que unos 4 o 5 años no ponen huevos los cocodrilos, pero anteriormente lo que se hacía es que la Universidad Nacional tiene una sede acá en Villado, en la Roberto Franco, ellos vienen y recogen los huevos y allá los incuban y levantan a las crías, las levantan y ya después de un tiempo se determina si se liberan en un sitio determinado. Tiempo de maduración, o sea, ¿cuánto es el proceso? De que llegue a ser adulto Sí. fértil. Bueno, ese dato exacto no te lo tengo, pero eso también depende muchas veces de las condiciones climáticas en las que crezca el animal. Entonces, si él crece en un ambiente en donde hubo bastante calor, hubo bastante oferta de alimento, va a entrar en la madurez sexual rápidamente. Yo creería, pero sí sería bueno revisar en los libros, que la madurez sexual de ellos está llegando más o menos a los 6, 7 años de vida. Así datos curiosos del cocodrilo. El cocodrilo, bueno, pues fue altamente traficado, ¿no? Es cazado, hay muy pocos ahorita. La piel dicen que es la mejor, la piel de él, mejor que la de la babilla, mejor que la de otros cocodrilos para hacer todos este tipo de vestimentas, calzado, billeteras, todo eso. Y por eso mismo eran bastante traficados. En los años 70 inclusive se exportaban al año 70.000 pieles de este ejemplar a otras partes del mundo para que elaboraran todas esas piezas. ¿Qué más se puede decir? Es un animal que puede vivir bastantes años, más de 80 años, llegan a ser bastante grandes también y pues lastimosamente ya quedan muy pocos actualmente. Bueno, doctor Andrés, muchísimas gracias por esos datos como tan importantes, por su colaboración. Y los invitamos para que vengan y conozcan nuestro bioparque Los Socarros, que se encuentra ubicado en el kilómetro 3, vía Restrepo, aquí en la ciudad de Villavicencio. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente aporte, compañera, claro que sí. Sabemos que todas esas informaciones, esos datos, todas esas cosas que ustedes están investigando hacen parte del conocimiento pleno y claro de nuestro ejemplar. Pero no podríamos irnos en este día sin conocer un poco más
acerca de él. ¿Y qué tal si invitamos a nuestra compañera Claudia Yadira? Claudia, cuéntanos, ¿qué más puedes tú aportarnos en el día de hoy para que podamos conocer a fondo nuestro ejemplar, el cocodrilo del Orinoco? Claro que sí, compañero. Les voy a presentar a mi co-virtual, quien se encargará de hablarles un poquito sobre su aparato respiratorio y su aparato digestivo. Hola a todos, ¿cómo están? Para hablar de la alimentación del cocodrilo es importante mencionar cómo es su sistema digestivo. En el sistema digestivo del cocodrilo podemos diferenciar claramente las siguientes partes: la cavidad oral, el esófago, el estómago, los intestinos y la cloaca. Si hay algo sorprendente y que nos llame la atención en los cocodrilos es su potente y peligrosa mandíbula. A pesar de ello, las piezas dentales de los cocodrilos no poseen una función masticatoria, ya que esta función corresponde a las piezas dentales morales, y los cocodrilos únicamente poseen dientes incisivos. La dentición del cocodrilo es de origen ecodonto. Esto quiere decir que las piezas dentales se insertan profundamente en las cavidades mandibulares. Otra peculiaridad es que los cocodrilos cuentan con dientes de reemplazo. Sus dientes están adaptados para atrapar y sujetar presas y tragar los alimentos sin masticar. El tracto digestivo es relativamente corto, ya que la carne es una sustancia bastante fácil de digerir. El estómago se divide en dos partes: una molleja muscular que tritura la comida y una cámara digestiva donde las enzimas actúan sobre ella. El estómago es más ácido que el de cualquier otro vertebrado y contiene rugosidades para gastrolitos, que juegan un papel importante en la trituración y descomposición mecánica de los alimentos. La digestión se produce más rápidamente a temperaturas más elevadas. Los cocodrilos tienen una tasa metabólica muy baja, por lo que tienen bajos requerimientos energéticos, lo que les permite sobrevivir durante muchos meses con una única comida abundante, digiriendo la comida lentamente. Pueden soportar un ayuno prolongado, manteniéndose de la grasa almacenada entre comidas. Los recién nacidos pueden sobrevivir unos 58 días sin comida, perdiendo el 23% de su peso corporal durante ese tiempo aproximadamente. Un cocodrilo adulto necesita entre una décima y una quinta parte de la cantidad de alimento necesaria para un león del mismo peso y puede vivir durante 6 meses sin comer. Los cocodrilos son conocidos por tragar piedras denominadas gastrolitos. Estas piedras les ayudan a digerir su presa más fácil. Ahora quiero que veamos. Los cocodrilos son conocidos por tragar piedras denominadas gastrolitos. Estas piedras les ayudan a digerir su presa más fácil. Ahora quiero que veamos el aparato respiratorio de nuestro cocodrilo. Tradicionalmente se creyó que los cocodrilos respiraban como los mamíferos. Esto es con un flujo de aire entrando y saliendo de forma mareal. Pero unos estudios publicados en 2010 y 2013 concluyen que en realidad respiran de forma más parecida a la de las aves, con un flujo de aire moviéndose en un circuito unidireccional dentro de los pulmones. Cuando un cocodrilo inhala, el aire fluye a través de la tráquea hacia dos bronquios primarios o vías respiratorias que se bifurcan en pasadizos secundarios más angosticos. El aire continúa moviéndose a través de estos y luego a vías aéreas terciarias aún más estrechas y después a otras vías respiratorias secundarias por las que no pasará la primera vez. Finalmente, el aire fluye de regreso a las vías respiratorias primarias y se exhala. Cuando un cocodrilo inhala, el aire fluye a través de la tráquea hacia dos bronquios primarios o vías respiratorias que se bifurcan en pasadizos secundarios más angosticos. El aire continúa moviéndose a través de estos y luego a vías aéreas terciarias aún más estrechas y después a otras vías respiratorias secundarias por las que no pasará la primera vez. Finalmente, el aire fluye de regreso a las vías respiratorias primarias y se exhala. Los pulmones están unidos al hígado y a la pelvis por el músculo diafragmático. Durante la inhalación, los músculos intercostales externos
expanden las costillas, lo que permite que el animal tome más aire, mientras que el músculo isquiopubiano hace que las caderas tiren hacia abajo y empujen el vientre hacia afuera, y el músculo diafragmático tira del hígado hacia atrás. Al exhalar, los músculos intercostales internos empujan las costillas hacia adentro, mientras que el músculo recto abdominal empuja las caderas y el hígado hacia adelante y el vientre hacia adentro. Debido a que los pulmones se expanden en el espacio que anteriormente ocupaba el hígado y se comprimen cuando vuelve a su posición original, este movimiento a veces se denomina pistón hepático. Nuestro cocodrilo del Orinoco también puede usar estos músculos para ajustar la posición de sus pulmones, controlando así su flotabilidad en el agua. El animal se hunde cuando tira de los pulmones de estos y luego a vías aéreas terciarias aún más estrechas, y después a otras vías respiratorias secundarias por las que no pasará la primera vez. Finalmente, el aire fluye de regreso a las vías respiratorias primarias y se exhala. Los pulmones están unidos al hígado y a la pelvis por el músculo diafragmático. Durante la inhalación, los músculos intercostales externos expanden las costillas, lo que permite que el animal tome más aire, mientras que el músculo isquiopubiano hace que las caderas tiren hacia abajo y empujen el vientre hacia afuera, y el músculo diafragmático tira del hígado hacia atrás. Al exhalar, los músculos intercostales internos empujan las costillas hacia adentro, mientras que el músculo recto abdominal empuja las caderas y el hígado hacia adelante y el vientre hacia adentro. Debido a que los pulmones se expanden en el espacio que anteriormente ocupaba el hígado y se comprimen cuando vuelve a su posición original, este movimiento a veces se denomina pistón hepático. Nuestro cocodrilo del Orinoco también puede usar estos músculos para ajustar la posición de sus pulmones, controlando así su flotabilidad en el agua. El animal se hunde cuando tira de los pulmones hacia la costa y flota cuando los mueve hacia la cabeza. Esto les permite moverse a través del agua sin crear perturbaciones que puedan alertar a las presas potenciales. Además, también puede girar y retorcerse, moviendo los pulmones lateralmente. Todas las especies de este orden tienen una válvula palatal, una solapa membranosa de piel en la parte posterior de la cavidad bucal que impide que el agua fluya hacia la garganta, el esófago y la tráquea, lo que les permite abrir la boca bajo el agua sin ahogarse. Suelen permanecer bajo el agua durante 15 minutos o menos, pero algunas especies pueden contener la respiración hasta de 2 horas en condiciones ideales. Se desconoce la profundidad máxima que pueden alcanzar, pero los cocodrilos pueden sumergirse a por lo menos 20 metros. Bucean, parece que utilizan la capacidad pulmonar más para la flotabilidad que para el almacenamiento de oxígeno. Justo antes de sumergirse, el animal exhala el aire para reducir su volumen pulmonar y conseguir una flotabilidad negativa. Cuando se sumerge, las fosas nasales se cierran herméticamente. Eso fue todo, compañeros. Continúen ustedes en estudio con más información de este extraordinario animal. Bueno, y ya para finalizar nuestro informativo en el día de hoy, los invitamos para que continúen conectados y podamos en otra próxima oportunidad poder aprender un poco más de cada uno de los ejemplares con los que contamos en nuestro país. Hasta la próxima oportunidad nos encontraremos y espero que haya sido del agrado para cada uno de ustedes. Que estén muy bien, bendiciones.